Tenía un amigo que era muy activo, hacía muchas cosas, practicaba hasta paracaidismo y tuvo un accidente en el cual quedó cuadripléjico. Pero no solamente quedó cuadripléjico, sino que ahora su pronunciación, su dicción no era normal. Hablaba muy lento y pausado, las palabras casi no le salían de su boca. Sin embargo, decía una frase: que amaba a Dios, que confiaba en Dios. ¿Qué puede hacer alguien en una circunstancia tan grave seguir confiando en Dios? ¿Qué puede hacer que alguien, después de vivir circunstancias, cosas tan atroces, todavía pueda confiar en Dios? ¿Cómo puede ser posible que alguien que está pasando por tanta dificultad siga confiando plenamente en Dios? Alabe a Dios, aún a pesar que no tenga prosperidad, aún a pesar que las cosas no le salieron bien, aún a pesar que pareciera que no tiene futuro, que no hay un mañana, que no hay algo que pueda tener un final feliz para sí. Aún sigue confiando en Dios. A pesar de lo que los demás puedan decir, a pesar que la prosperidad se ha alejado, la salud le es esquiva y todo el porvenir nunca llega, pareciera como que si su confianza sigue puesta en Dios, a pesar de lo que puedan decir, incluso a pesar de lo que pueda estar viendo. ¿Qué hace que alguien pueda tener esta sensación? Porque es muy fácil alabar a Dios y confiar en Dios cuando todo está saliendo bien. Es muy fácil decir yo confío en Dios cuando todo está en su lugar. Pero qué difícil es cuando vemos que todo se viene a pique. Qué difícil es cuando sentimos que nada sale bien. ¿Cómo puedo decir: con todo me alegraré, con todo alabaré, con todo esto que está ocurriendo seguiré confiando en Dios? ¿Cómo puede ser posible? Y la respuesta es que esa persona ha conocido a Dios, ha tenido un encuentro con Dios, ha conocido, ya sabe quién es Dios. Y como sabe quién es Dios, puede confiar en Él, porque sabe lo que ha hecho y tiene confianza en lo que puede hacer. Porque es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural, es un Dios de protección, de salvación, es un Dios que da mucho más de lo que tal vez en ese momento la persona puede estar recibiendo. Y este es el caso de Habacuc. Habacuc podía decir que estaba confiado completamente en Dios. ¿Y cómo era que estaba confiado en Dios? ¿Cómo era que podía confiar en Dios? Es que Habacuc comienza a repasar todo cómo Dios ha sido fiel con el pueblo de Israel, cómo Dios ha sido fiel, cómo Dios ha permanecido así y cómo Dios, todo lo que Dios ha hecho, empieza a repasar, empieza a comenzar a pensar en todo lo que ha hecho Dios en la historia de Israel. Y dice: bueno, si Dios ha hecho esto, también va a hacer esto conmigo. Y esto le va a dar un valor para enfrentar las cosas futuras. Un valor que le va a dar para ir en pos de lo que viene. Porque confía plenamente en Dios. No importa lo que está ocurriendo ahora. Él sabe que Dios está allí. Y puede confiar en Dios porque sabe lo que Dios ha hecho en el pasado. Le conoce y comienza a repasar allí en la Biblia todo lo que Dios hizo en el pasado. Y en Habacuc podemos encontrar algo hermoso allí en Habacuc capítulo 3. Y es en esta oración, cuando él termina esta oración que hace, llega a un clímax que dice que no importa lo que ocurra, él confía plenamente en Dios. Y no puede ser de otra manera. Porque mira todo lo que ha hecho con Abraham. Y allí podemos ver lo primero. En el versículo 3 del capítulo 3. Allí podemos ver la soberanía. Lo primero que vemos es la soberanía de Dios. Allí dice: Dios vendrá de Temán
y el santo desde el monte de Parán. Allí está hablando acerca de Abraham y cómo Dios le escogió en un momento determinado. En medio de tantas personas, Dios tenía un propósito con Abraham y le escogió, le condujo, le protegió por toda la tierra que le daría. Lo llevó durante toda esa travesía. Y de igual manera Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Dios nos ha escogido, nos está protegiendo y nos va a conducir hasta llevarnos a nuestra tierra prometida. Dios nos está protegiendo. Dios nos está cuidando porque es un Dios de soberanía que tiene el control de todas las cosas. Lo segundo que vemos es que es un Dios de poder. Y aquí el profeta empieza a pensar en Moisés. Y en el versículo 8 dice: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar? Y podemos recordar este Dios de poder. Cómo Dios saca a Moisés. Y es aquí pensando en ese segundo punto, ese Dios de poder. Cómo Dios saca a Israel de Egipto con todo poder y con prodigios. Y en medio de todas estas plagas. Pero cada una de estas plagas simbolizaba, era un Dios que los egipcios tenían. Y con el poder de Dios hizo que si ellos adoraban la luna, el sol, oscurecía. Si era la rana, quedaron asqueados de rana. Mostrando, mira, sabes, a ese Dios que supuestamente es un Dios que tú adoras. ¿Sabes qué? Yo tengo el control aún sobre eso. Yo soy todopoderoso. El poder radica en mí. Pero no solamente eso, sino que vemos que Dios saca al pueblo de allí, como lo prometió. Y cuando van y le dicen, mira, te voy a llevar a la tierra prometida, y lo saca. Pero existen obstáculos. Existe el mar rojo, el río el Jordán. Y la palabra de Dios nos dice cómo abrió el mar, cómo atravesaron. No hay obstáculo para el poder de Dios. Él iba y en medio de eso hay un obstáculo. Cuando Dios ha determinado algo para ti, no hay obstáculo posible porque Él es todopoderoso y Él va a permitir que las cosas ocurran exactamente como Él desea que ocurran. Así tenga que abrir el mar rojo, tú podrás pasar y tendrás la recompensa y llegarás hasta la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de poder. Dios abrió el río para que ellos cruzaran, el mar rojo, el río Jordán. Ellos pudieron llegar sin problema alguno. Lo tercero es que Dios cumple sus promesas, porque Dios cumple sus pactos. Dios es un Dios de pacto. Y allí podemos ver en el versículo 9, dice: se descubrió enteramente tu arco, los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Fueron palabra segura. Porque Dios cumple. Fueron palabras seguras. Dios cumple lo que ha prometido. Dios estaba cumpliendo con su pacto, con su promesa a su pueblo. En el pasado Dios lo hizo con el pacto con Abraham. Y lo hizo y lo cumplió. Dios hizo un pacto con Moisés, pero también lo hizo y también cumplió. Y Dios ha hecho pacto con nosotros a través de la muerte de Cristo Jesús, el nuevo pacto, para que podamos ser salvos, para acercarnos a Él, para llegar al cielo. Y Dios lo ha cumplido. Pero no solamente que ha cumplido que seamos salvos, sino que también cumplirá que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida y nos llevará al cielo, a ese lugar, a esa tierra prometida, a eso que nos ha prometido. ¿Por qué? Porque Dios cumple los pactos. Lo cuarto que ve Habacuc es que es un Dios sobrenatural.
Y en el versículo 11 del capítulo 3 de Habacuc dice lo siguiente: el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Esto nos recuerda a ese momento, a ese episodio que refleja Josué capítulo 10, versículo 3, donde se menciona que el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Allí podemos ver algo sobrenatural, este Dios sobrenatural que puede hacer que incluso se detenga el tiempo, se detenga el sol en un sitio, la luna en otro. La naturaleza, Él controla la naturaleza. Dios puede hacer milagros sobrenaturales. Dios puede sanar, Dios puede curar, Dios puede hacer lo imposible, lo que es contra naturaleza. Dios lo puede hacer porque Él es un Dios sobrenatural. Y no es que simplemente es algo que aparece en la Biblia, también ha sido reflejado por historiadores. Es interesantísimo pensar cómo ese Dios puede hacer lo que cualquiera no puede hacer, lo impensable, lo antinatural, porque Dios es sobrenatural. Y ese es el Dios en el que confiamos, ese es el Dios en el que creemos. Y ese es el Dios que nos protege. Y es el quinto punto. En el versículo 13 dice: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Y es el Dios de protección. Estas palabras constituían una alabanza a Dios en medio de todo lo que estaba ocurriendo. El profeta Habacuc está alabando a Dios por la salvación que Él había logrado para su pueblo. Les liberó de la esclavitud de la tierra de Egipto por medio de Moisés y los llevó a la tierra prometida por medio de Josué. Todos estos fueron hechos portentosos de Dios. Él estaba cumpliendo con sus promesas y esa era la salvación para ellos, y lo estaba haciendo también por amor al ungido. Mira, si somos de Dios, si somos de Cristo Jesús, Él también nos va a proteger por amor a su Hijo, porque somos cristianos, y por amor a Cristo, para que no quede mal su nombre, también va a hacer las cosas. Dios nos va a proteger porque somos parte de Dios, porque somos familia de Dios, porque somos hijos de Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando entendemos que Dios está en el asunto, porque es un Dios que se involucra, porque no es un Dios ausente, porque no es un Dios que solamente está allá, sino que está presente y está en el día a día y está caminando con nosotros. Podemos entender que su protección está acá con nosotros, porque tenemos un Dios que nos puede entender completamente, porque Cristo Jesús padeció en todo para poder entender a cabalidad nuestro atravesar acá en la tierra. Y Dios nos protege e intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Ese Salvador, no solamente que nos salvó, sino que está allí a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. El sexto punto tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con esta salvación que Dios propicia. En el versículo 16 dice lo siguiente: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Ahí está el profeta y escucha lo que Dios le está diciendo. Habacuc, recordemos que comenzó el libro presentando sus propias experiencias personales. Y aquí tenemos ahora la posición del profeta. Podemos ver que ha cambiado completamente, ha cambiado absolutamente.
Una sensación ahora en la boca del estómago le llega a este profeta cuando Dios le ha mostrado lo que viene. Y esa sensación que tiene allí, ese miedo, ese terror, dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Y luego continúa diciendo, a la voz temblaron mis labios. Un miedo tan grande que sus labios comienzan a temblar. Posteriormente dice, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. El profeta tenía tanto miedo que hasta no podía permanecer de pie. Era como que si sus huesos no aguantaran su cuerpo. Era como que si se desmoronara, porque había escuchado lo que venía. Tenía terror, tenía pánico. Era natural pensar que lo que venía era atroz para él y para todos los habitantes. Él estaba allí con mucho temor. Y continúa allí en el versículo 16 y dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Sí, él sabe todo lo que viene. Él está tan aterrorizado que no podía ni hablar. El profeta ni siquiera era capaz de mantenerse en pie. Habacuc sabía que todo iba a ser mal, que todo iba a ser un tiempo difícil. Sin embargo, él no dijo, ¿sabes? Yo rechazo todo. No, yo no creo. Yo no. No. Él entendía que venía un momento difícil. Pero dijo, ¿sabes? En medio de todo esto, permaneceré quieto. Entiendo que el mal viene. Entiendo que todo esto viene. Entiendo que estoy angustiado. Entiendo que los enemigos van a invadirnos. Y este mal no puedo detenerlo. Pero estaré quieto. Estaré calmado. Porque su confianza estaba puesta en Dios. Mira lo que dice el versículo 17. Qué maravilloso lo que dice el versículo 17. Y dice, y aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aquí vemos al profeta diciendo, mira, aunque las cosas no salgan bien, aunque los negocios me salgan mal, aunque no haya producción, aunque no haya fruto, aunque todo lo que emprenda sea un caos, yo me alegraré y con todo alabaré al Señor. Yo estaré quieto y alabaré al Señor. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este es un hombre que ha tenido un cambio completo. Al principio veíamos a Habacuc diciendo, ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué permites que vea la maldad? ¿Por qué no actúas para impedirla? Y luego Dios le llevó a la atalaya, a esa torre de vigía, y se le permitió ver lo que él estaba haciendo. Y allí pudo contemplar el plan de Dios, algo completo. Hubo un cambio de entendimiento, una transformación. Empezó a ir pareciéndose más a lo que Dios tiene, ese propósito de Dios para su vida. Dios es la respuesta para los problemas del presente. Ahí estaba Dios mostrándole, porque él tenía una cantidad de interrogantes, una cantidad de problemas, y Dios le fue y le mostró y tuvo un encuentro con Dios. Y ahora puede estar confiado y tranquilo. La respuesta para tus problemas es Dios. No sé cuáles son los problemas que tienes. No sé cuáles son las circunstancias o lo que está pasando, pero sí sé una cosa. La respuesta la tiene Dios. Dios tiene la respuesta para el problema
que tú tienes. Tal vez no es fácil, tal vez no es nada sencillo, pero aún así, te aseguro que Dios tiene la respuesta y puedes confiar en Él. No sé, a veces ocurren cosas que no nos agradan, pero Dios ha permitido cosas para que podamos ser transformados poco a poco a lo que Él quiere. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo puede ser esto posible? Me dirás. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Pero algo importante, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Lo repito nuevamente, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y es que el propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Hay cosas que de repente no nos gusta que están ocurriendo, pero todo nos ayuda a bien para ser transformados a la estatura de ese varón perfecto. Nos ayuda a bien para seguir adelante. El mismo apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va cambiando, nos va transformando, nos va llevando poco a poco. En una ocasión, este artista Miguel Ángel tenía una roca inmensa de mármol. Y allí de ella sacó esta obra de arte David. Tal vez es una de las obras de arte con más detalles. Tal vez catalogada como una de las más perfectas de él. Y cuando le preguntaron cómo hiciste para sacar de esa roca una sola pieza, el David. Él tenía 26 años y tardó mucho tiempo allí con su cincel y con su martillo. Y tardó mucho tiempo. Y fue moldeando y esculpiendo el ojo, las cejas, absolutamente todo de esta obra. Pero cuando le preguntan cómo pudo hacerlo, él dijo: solamente saqué lo que sobraba del arte. Allí estaba, solo quité lo que no era, lo que estorbaba, lo que estaba de más. Y así hace el Espíritu Santo. Dios ha visto el arte, lo especial que tú eres. Dios ha visto lo maravilloso que tú eres. Y así como el artista está con su cincel y su martillo, sacando lo que no es el arte tuyo, lo que no eres tú, lo que no es maravilloso en ti, y está sacándolo. Tal vez cada golpe duele, pero está sacando lo que estorba, lo que no aprovecha. Y tal vez diremos: Dios, ¿por qué permite que esto me esté pasando? Pero es para sacar ese golpe, ese martillo en el cincel que saca algo que estorba en mí, duele. Y preguntamos: Dios, ya no aguanto más. Dios te dice: aguanta, es por tu bien. La perfección se está logrando, porque te estoy llevando a la estatura del varón perfecto. Te duele ahorita, pero aguanta un poco más, hijo mío. Y tal vez tú dirás: no, Dios, me duele. Tienes que soportar un poco más, porque Dios está haciendo una obra espectacular en ti. Tal vez no conozca a ciencia cierta todo lo que está ocurriendo en tu entorno, pero aguanta, porque Dios está haciendo algo. Confía en Dios, porque Dios está haciendo algo portentoso en ti. El Espíritu Santo es el que nos va moldeando.
según su imagen. Así como lo refleja en Habacuc. Habacuc estaba siendo al principio muy pesimista. Al principio estaba siendo muy negativo, y después de haber estado allí, tener ese encuentro con Dios y contemplar la situación desde otra perspectiva, pudo decir completamente: me gozaré en el Dios de mi salvación. Al principio podemos ver que Habacuc tenía una nota triste, y después podemos ver que tiene una experiencia gloriosa. Al principio tenía preguntas y ahora tiene un signo de interrogación. Podemos ver completamente el cambio y la transformación de Jesús, así como Dios de Habacuc, así como Dios quiere hacer un cambio y una transformación en ti. Duele, sí duele, por supuesto que duele, pero tienes que estar confiado que Dios va a hacer grandes cosas en ti. Confía plenamente, aguanta un poco más, que Dios está terminando su obra en ti y no se detendrá hasta haberla completado. Que Dios te bendiga. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero poner en tus manos a la persona que está escuchando este video y rogarte, Señor, que estés con cada uno de nosotros. Oh Dios, tal vez han sido momentos difíciles. Nos ha dolido todo lo que está pasando, pero te suplicamos, Señor, que no pares hasta completar tu obra. Entendemos que es por nuestro bien. Solo te pedimos que estés en medio del proceso. Permítenos seguir avanzando, oh Dios. Permítenos entender también que es por nuestro bien. Permítenos entender, oh Dios, que tú estás haciendo algo maravilloso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Permíteme darte una bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.